Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Hoy es uno de esos días en los que tenemos que hablar de una nueva injusticia de la justicia de nuestro país. Sitúense en Tenerife, el caso les va a sorprender. El jurado, el pasado viernes, de esta isla tinerfeña, decretó culpable, o consideró que era culpable, un señor de 83 años llamado Jacinto. ¿Qué es lo que ocurrió? Sitúense en el año 2015. Jacinto estaba junto a su esposa y la hermana de esta en su domicilio. Entraron dos personas, dos atracadores, dos asaltantes, con dos palos y lo que parecía ser una pistola. Simularon que era una pistola. Cogieron a la mujer de Jacinto, la empezaron a torturar de alguna manera, le hicieron daño en los dedos y la mujer de Jacinto empezó a gritar. Le exigían el dinero que tenían en la caja fuerte, tarjetas de crédito. Pese a ello, pese a que la mujer le estaba dando las tarjetas de crédito que tenía en el bolso, siguieron con esa tortura física. Jacinto dijo que iba a por la caja fuerte, a ver lo que tenía en su interior, pero cogió un arma que tenía en casa. Disparó al aire, según dice el acusado, insisto, para intentar disipar a los asaltantes. Uno de los disparos dio en uno de los atracadores, de 26 años. El jurado, el pasado viernes, consideró a Jacinto culpable. Pese a considerar que sí que actuó en legítima defensa, le ha culpado de homicidio y de tenencia ilícita de armas. Independientemente de que fuese legal o no el arma que tenía Jacinto en su domicilio, eso es un delito aparte. ¿Cómo es posible que en nuestro país alguien se defienda de un atraco? Vea que están torturando a su mujer, se defienda legítimamente y sea condenado por ello. Lo analizaremos en este informativo. Más noticias en nuestro sumario. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llega a Argentina y se ha reunido con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Se trata de la primera visita oficial de un presidente de nuestro país en más de 11 años, lo que supone retomar una relación histórica y con buena sintonía. Así lo anunciaba Mariano Rajoy, según pisaba territorio argentino, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Además, desde Argentina, Rajoy también ha tenido unas palabras sobre Carles Puigdemont. Ha comentado la posición del gobierno alemán, dice que es una actuación modélica. Las decisiones de los tribunales de justicia se respetan y se acatan. Eso es democracia y es un principio básico de la democracia. Y luego se pueden equivocar, sí, igual que se puede equivocar el Poder Legislativo o los ministros de cualquier gobierno ejecutivo de cualquier país del mundo. La inquietud por las pensiones al alza con máximos históricos. Según el último barómetro de preocupaciones del CIS, en un año marcado además por las multitudinarias manifestaciones de jubilados por la subida mínima, las pensiones se colocan como el quinto problema del país a juicio de los españoles y el tercero que más afecta personalmente a los ciudadanos. Las otras materias que causan desasosiego en los españoles, el paro, corrupción y los partidos políticos. Por su parte, los problemas económicos en su cota más baja de los últimos años, ocupando una cuarta posición. En página de sucesos, novedades en torno al caso de Gabriel. El juzgado de instrucción número 5 de Almería ha citado a declarar a 10 testigos, entre ellos el que fuera novio de la asesina confesa Ana Julia. Fuentes judiciales han señalado que los llamados a declarar lo harán en 2 jornadas, la de hoy martes y la del próximo jueves. Sin embargo, no se conoce cuándo hablará la expareja de la autora confesa del crimen. Agua a lo largo y ancho de nuestro país. La lluvia es la gran protagonista durante estos días en España. Y no guarden todavía el paraguas porque las borrascas que afectan a nuestra península continuarán hasta este viernes 13 de abril y dejarán lluvia, tormentas ocasionales, granizo y nieve, nevadas en las zonas altas y viento fuerte en numerosas zonas de Andalucía. Tal es así que la DGT ha iniciado restricciones prohibiendo el paso a camiones y vehículos pesados en la AP6, AP51 y AP61. La Audiencia Nacional ha ordenado la detención de 2 supuestos cabecillas de los mal llamados Comités de Defensa de la República por delitos de rebelión y terrorismo, según informan fuentes de la Fiscalía. Los agentes de la Guardia Civil ya han arrestado a la mujer que ven en sus pantallas, una señora de Viladecans, a la que tachan de la ideóloga de los cortes y sabotajes que en las últimas semanas se han ido produciendo a lo largo de la geografía catalana. A esta señora se le atribuye también la elaboración y distribución de un audio que anticipaba las acciones
violentas, de los CDR. También se había ordenado la detención de un segundo activista por su papel de liderazgo, al que no se ha conseguido localizar en su domicilio. El cuerpo de la Guardia Civil no descarta que se produzcan más detenciones. Tiempo de ver quiénes son los mal llamados comités de defensa de la República para intentar entender esta operación contra ellos que ha ordenado la Guardia Civil, qué actos han cometido y de qué se les acusa. Fátima García Manzano, buenas noches. Buenas noches. Pues se produzcan o no nuevas detenciones, vamos a centrarnos en la que se ha producido hoy, porque podríamos estar hablando de la ideóloga de los cortes que se produjeron en la AP7. ¿Y por qué lo decimos? Pues por el siguiente audio, escuchen. Dimarts hi haurà com una espècie de sabotatges i aquí esperaria fins una mica tenir notícies del que passa amb el Puigdemont i fins que treguin la convocatòria als sindicats. Aleshores, quan els sindicats facin la convocatòria, sí que seria ja la vaga indefinida. Aleshores, la consigna és entre avui i demà fer bullir l'olla perquè hi hagi molt moviment amb el carrer per poder justificar després la vaga general. Després, també a Barcelona, a Barcelonès es quedaran diverses CDRs i es faran accions que seran una miqueta més heavy repartides per la ciutat i la intenció és que hi hagi una distracció policial. Que había que caldear el ambiente, crear movimiento, llegar a cerrar el puerto o incluso extender la movilización a Mercabarna. ¿Y qué delitos le atribuye la Audiencia Nacional? Terrorismo y rebelión. ¿Y por qué? Pues por acciones como estas de unos comités que se crearon para defender el derecho a votar en el referéndum ilegal y después para reivindicar la soñada república. Cortes como los que se produjeron en la AP7 en plena Semana Santa, sabotajes en los peajes en plena operación retorno, pero también otras acciones como estas. Porque así amanecieron hace 2 semanas las playas de Cadaqués, cruces por todas las playas con lazos amarillos para exigir la liberación de los que llaman presos políticos. Y cómo no, también quisieron boicotear una procesión de legionarios en Palafols. La Guardia Civil insiste en que no se trata de un operativo contra las estructuras de los CDR, sino contra personas concretas y actuaciones concretas. Sin embargo, estas detenciones pueden provocar nuevas acciones por parte de los comités de defensa de la República, porque tal y como han señalado, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pero la pregunta es, ¿se puede considerar terrorismo acortar una carretera? La respuesta la tendrá que determinar la Audiencia Nacional y el juez responsable del caso, Diego de Egea. Muchísimas gracias, Fátima. Los partidos independentistas de Junts per Catalunya, de Esquerra y de la CUP han impulsado una resolución de apoyo a los mal llamados CDRs. Aseguran que se les está persiguiendo judicialmente. Incluso Podemos pide no banalizar el terrorismo. Por su parte, los socialistas consideran que han defendido que hay actuaciones de los mal llamados comités que son condenables políticamente y penalmente. El Estado español tiene un problema con la democracia. La democracia española está enferma y el primer síntoma de un Estado autoritario es la forma en la que reprime las protestas. Consideramos especialmente significativo todo lo que está pasando hoy, que se ha cruzado de nuevo una línea roja intentando acusar en este caso de terrorismo, de rebelión y de sedición a ciudadanía que solo practica con legítimo derecho la movilización y que lo hacen de forma pacífica y no violenta. La vulneración sistemática de derechos civiles y políticos en Cataluña. Hoy mostramos nuestra solidaridad con ellos y con su lucha, que es nuestra lucha, y también denunciamos la persecución política por parte del Estado español a todo el movimiento independentista, a todo el movimiento republicano. El separatismo ya ha criticado esta decisión de la Audiencia Nacional. Desde la organización separatista de Òmnium Cultural, su vicepresidente Marcel Mauri dice que en su perfil de Twitter lo siguiente: la justicia en Europa los avergüenza con la rebelión. Por eso ahora también se inventan terrorismo y lo banalizan. Y más reacciones en las redes sociales. Vamos a ver el tuit de Pablo Iglesias. Dice: escucho en la SER que acusan a la detenida de los CDR de sedición, rebelión y terrorismo. Solo falta que le acusen también de haber disparado
parado a Kennedy en Dallas. Más reacciones. Alberto, Pablo Echenique, son algunos, cortar carreteras es terrorismo, los títeres son terrorismo, rapear es terrorismo, ir al teatro a ver a Alberto San Juan es terrorismo. En España hemos sufrido el terrorismo de verdad y sabemos que es algo muy serio y que hay que ser miserable para banalizarlo así. Y por último, otra reacción a esta decisión de la Audiencia Nacional, Alberto Garzón, que dice: por mandar un audio en las redes sociales y por cortar una carretera les quieren imputar delitos de terrorismo y rebelión. Las fuerzas democráticas debemos condenar esto y echar a los reaccionarios de las instituciones. Bueno, esto es lo que dice la izquierda. Ahora veremos qué hay detrás de todo esto. Y van a ver cómo sí que hay violencia. Y van a ver ese delito de rebelión o de sedición. Ojo a las palabras de la magistrada Gemma Espinosa, directora de la Escuela Judicial y a la sazón mujer de Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo que está instruyendo toda la causa contra el golpe de Estado y el desafío independentista. Esta misma mañana ha mostrado su inseguridad al caminar, dice, por las calles de Cataluña. Tanto ella como su marido se han visto obligados a llevar escolta y a exiliarse y cambiar de residencia. ¿Que usted va tranquila a comprar el pan? Pues hombre, no, pero no, ahora no. La verdad es que ahora tenemos escolta y protección, pero esto yo creo que va a durar muy poco, que la gente va a reflexionar y van a llevar otra vez las cosas a la normalidad. Bueno, para analizar la actuación de la policía con las detenciones, con lo de los CDRs, tenemos conexión con el periodista de Voz Populi, Alejandro Requeijo, quien ha investigado muy a fondo a estos comités. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, te pedimos que despejes la incógnita. Por lo que has visto e investigado, ¿los CDRs son o no son violentos? Lo decimos porque la mayoría de sus actuaciones derivan en altercados y acciones violentas. Pero hay gente que dice que no lo son. Efectivamente, hay precedentes de que muchas de sus concentraciones han derivado en actos radicales, en actos violentos, y yo prefiero guiarme por lo que dicen los informes policiales, en los que sí que advierten del riesgo de que este tipo de concentraciones que ellos realizan puedan derivar precisamente en actos como tal, en actos violentos. ¿Esta operación policial de dónde nace? ¿Quién está detrás de ella o quién la ha impulsado? Bueno, parte, según nos informan las fuentes de la investigación, de una denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y es una operación que está coordinada por un juzgado de la Audiencia Nacional, y en el caso que atañe a la detención de una joven ha sido la Guardia Civil quien lo ha practicado. Es verdad que hoy también ha habido detenciones practicadas por los Mossos de Escuadra relacionados con otros actos del pasado, pero en lo que afecta a lo que han sido los sabotajes que hemos visto durante la Semana Santa es, lo dicho, una operación de la Guardia Civil coordinada por la Audiencia Nacional. Entonces vamos a ver, Alejandro, ¿qué tipo de relación guardan los mal llamados CDRs con la clase política catalana y con determinados sectores de la prensa separatista? Porque muchos de ellos los amparan, justifican y defienden. Con la prensa lo desconozco y vuelvo a fijarme en los informes policiales, en lo que está escrito por los expertos de diferentes cuerpos de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, donde bueno, pues dicen que los CDR tienen relación o vínculos de apoyo o simpatía con distintos sectores, como pueden ser sectores sindicales, como pueden ser otros colectivos de la extrema izquierda o de la izquierda o el independentismo revolucionario, y también con distintas formaciones políticas, como puede ser en este caso principalmente la CUP, pero también, y siguiendo lo que dicen esos informes, con otras plataformas como son Esquerra Republicana o Junts pel Cat. Alejandro, publicas hoy que la joven del CDR detenida en Viladecans fue candidata en una lista afín a Podemos. En el audio que hoy se ha difundido, de ella anima el sabotaje, a hacer hervir la olla de la presión callejera, también llamando a los boicots. ¿Qué es lo que sabemos de ella? Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, es una información que publicamos hoy en Voz Populi. La detenida hoy, que se llama Tamara Carrasco García, figuró en el año 2015 en las elecciones municipales como número 3 de la lista electoral de Ganemos Viladecans. Ganemos es una plataforma, como sabéis, afín a Podemos, que finalmente, en lo que a ella afecta, no sacó representación en el ayuntamiento de Viladecans. Sí lo hizo su cabeza de lista, un amigo personal suyo, y el audio es verdad que es una de las pruebas con las que cuentan los investigadores. Se escucha como ella, según fuentes de la investigación, pues da o anticipa lo que van a ser las movilizaciones
de los CDR durante la Semana Santa. Alejandro, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, los CDRs. Lo que les vamos a contar a continuación no sabemos si es de algún tipo de miembro del CDR o no, pero vean lo que ocurre con un señor que se llama David Ventura. Ese hombre que van a ver en sus pantallas es un antiguo ultra del Barça que, según el periódico OK Diario, terminó con la vida de un adolescente de 16 años del Español y por lo que fue condenado en su día a 26 años de prisión. A sus 46 años también tiene antecedentes penales por violencia racista, como una detención por apalear a 2 marroquíes y además ha sido dirigente local de Òmnium Cultural. Pues bien, este individuo supuestamente cumplió solo 8 años de prisión. Un hombre que además se ha enfrentado, tal y como hemos visto en estos últimos días en las redes sociales, un vídeo muy polémico en el que ha agredido a una mujer por retirar lazos amarillos al mismo tiempo que le reprochaba no tener vergüenza y la insulta llamándola guarra y fascista. Abrimos crónica del desafío separatista porque la jornada política en la Comunidad Autónoma de Cataluña también deja novedades en torno a la celebración del pleno de investidura del próximo viernes. Esta misma mañana la mesa del Parlamento se ha reunido para decidir sobre la delegación del voto del expresidente Carles Puigdemont. Así es, algo que han aplazado hasta este viernes día 13. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha mostrado su compromiso en decidirlo antes de la investidura de Jordi Sánchez. Junts per Cat y Esquerra cuentan con un solo voto de margen para investir a un candidato en la segunda vuelta, por lo que el apoyo de Puigdemont es clave. Pero todavía no está claro que esta sesión de investidura salga adelante e incluso que se celebre. Y es que el candidato Jordi Sánchez todavía se encuentra encarcelado y se desconoce si podrá acudir al hemiciclo. El que fuera líder de la ANC ya ha solicitado al magistrado Pablo Llarena que le posibilite asistir el próximo viernes para intentar ser investido. Sánchez ha propuesto al alto tribunal 3 vías: libertad provisional, las medidas penitenciarias oportunas o participar a través de una videoconferencia. Y con la reforma de la ley de presidencia para investir a un presidente y poder nombrar consejeros desde el extranjero, Fernando de Páramo, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, ha acusado a las filas de Junts per Cat de querer construir un gobierno de fugitivos. Los consellers, básicamente, lo que se quiere hacer es tener un gobierno de fugitivos. Quieren cambiar la ley de presidencia para tener un gobierno de fugitivos fuera del control parlamentario. Y eso, insisto, es muy grave en una democracia como la nuestra, que la Generalitat de Cataluña esté gobernada por un gobierno de fugitivos sin control parlamentario. En todas las democracias hay control parlamentario. Nos preguntamos si la investidura de Jordi Sánchez, que ha convocado, insistimos, para el viernes, va a ser factible o no. María Matos, ¿va a salir adelante? Buenas noches. Buenas noches. Pues parece bastante difícil incluso que se pueda celebrar por varias razones. La primera y la más importante es que Jordi Sánchez pueda asistir. Recordamos que lleva en prisión preventiva desde el 16 de octubre, casi 6 meses, por rebelión y también por malversación, y que la primera vez que le propusieron para investirle, el magistrado del Supremo no le dio permiso para acudir al hemiciclo porque consideró que podía haber reiteración delictiva. ¿Y qué va a pasar la segunda vez? Pues probablemente lo mismo y Llarena le vuelva a denegar ese permiso para acudir. Aunque esta vez hay variaciones. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha enviado directamente a Pablo Llarena, el juez del Supremo, una carta en la que exige que le habiliten los mecanismos necesarios para que Sánchez pueda someterse a la investidura. Y atención, porque adjunta esa resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que avala a los independentistas y que insta a España a garantizar los derechos de Jordi Sánchez. Y como decíamos antes, pues Sánchez le ha propuesto a Llarena 3 opciones para poder ser investido. La opción 1 es que le dejen en libertad provisional. Si no, la siguiente opción que le ofrece a Llarena sería que le den los permisos necesarios para poder acudir a esos plenos parlamentarios de investidura, como por ejemplo ir acompañado de un furgón policial, o ya se vería. Y como última opción le pide participar pues por videoconferencia en esos plenos. Y supongamos que Llarena acepta una de estas 3 opciones y Sánchez pues es investido en el Parlamento este
este viernes. Pues su legislatura sería muy corta, ya que el lunes a las 10 de la mañana se le abriría ese procesamiento por el delito de rebelión, lo que automáticamente le inhabilitaría para ejercer un cargo público. Y otra vez pues se volvería esa casilla de salida sin un presidente de la Generalitat. Si esta investidura saliese mal, no sería la única, porque recordamos que los independentistas ya lo intentaron una vez con ese amago de Jordi Sánchez, esa investidura fallida, y otra vez con Jordi Turull. Así que parece que no les importa que cada vez quede menos tiempo para que se convoquen elecciones, en concreto 42 días. Muchísimas gracias, María. Desde aquí nos vamos nuevamente hasta Barcelona para hablarles de lo que ocurría el pasado viernes a las 7 de la tarde en una localidad llamada Sant Julià de Vilatorta, en la provincia de Osona, muy cerca de Vic. Como les decíamos, en torno a las 7 de la tarde, un ciudadano de esta localidad no es este señor que ven en sus pantallas, era otro ciudadano que estaba realizando una imagen semejante, es decir, similar en este caso, y retirando simbología separatista, en este caso de apoyo a los mal llamados presos políticos, los lazos amarillos. Mientras estaba realizando esta acción, un vehículo que circulaba por esta localidad se detuvo y bajaron dos hombres que fueron hacia esta persona y se le encararon. Uno de ellos le habría agredido mientras que el otro supuestamente les intentaba separar. Se habla incluso de la presencia de un bate de béisbol como arma que se habría utilizado para agredir a este ciudadano que estaba tranquilamente y pacíficamente retirando simbología separatista. Tenemos conexión con un testigo que presenció lo ocurrido el pasado viernes en Sant Julià de Vilatorta. Se llama Daniel, a quien ya saludamos. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos qué ocurría en torno a las 7 de la tarde, si no me equivoco, viernes de la semana pasada, en esta localidad, provincia de Osona, y qué vio usted. Vamos a ver, pues estábamos yo y unos amigos en una casa de colonias que en ese fin de semana pues hacían un retiro espiritual. Estábamos ahí en el porche de la casa y escuchamos de repente pues unos gritos, miramos y vimos que pues una persona gritando y con un bate de béisbol agredía al otro. Salimos corriendo rápidamente y bueno, éramos tres personas que salimos corriendo. Dos de los dos amigos míos intentaron, digamos, bueno, pues el consolar, un poco estar por la víctima, y yo pues se increpé a los agresores y de alguna manera, bueno, pues haciéndoles que no, impidiendo, ¿no?, que siguieran con esta acción. Daniel, ¿vio la agresión? Sí, hermano, le dije que estaba con un bate de béisbol lleno de sangre, los brazos del agresor con sangre que tenían, y cuando llegamos estaba el agredido, digamos, la cara pues completamente llena de sangre, la boca, la nariz, un bulto tremendo encima de la frente. Sí, estaba realmente muy mal, y el hombre gritando, lógicamente. Y entonces, Daniel, los motivos, digamos, que pudiste captar, es decir, ¿por qué agredieron a este señor que estaba por las calles de esta localidad catalana? ¿Únicamente por retirar, digamos, propaganda independentista? ¿Fue este el motivo? No, es nada más lo que decían los agresores, que lo veían como algo natural, que es que ahora llamaron a las tierras gritándole español de mierda, fuera de Cataluña, fuera del pueblo, y entonces cómo se le ocurría quitar los lazos, que no es quien para tocar ningún lazo que están ahí colocados, ¿no? Una cosa más muy curiosa, que por cierto que también tenía mucha atención, es que bueno, estaba lógicamente toda la entrada del pueblo, en una zona de las afueras de la entrada del pueblo, vaya, una zona que no hay tránsito apenas de personal, y bueno, pues todo lleno de lazos amarillos, como casi todo el pueblo de la Cataluña interior, y justamente debajo del lazo había un cartel que ponía libertad, y un poco más allá justamente otro que ponía diálogo, y justamente entre el cartel de libertad y el cartel de diálogo fue donde a esta persona la apalearon. Una última cuestión, Daniel. ¿Apareció la policía? ¿Hizo acto de presencia? ¿Te consta? Porque yo entiendo que una vez interviniste, entiendo que los agresores huyeron y te quedaste tú con el agredido esperando a que vinieran los servicios, alguna ambulancia o la policía. ¿Qué ocurrió después? Sí, mi compañero pues llamaron a de emergencias y le dieron un vídeo de ambulancia, y la verdad es que vinieron muchos de los guardias. Estos ya se fueron, y le hice unas fotos a los vehículos, a los dos vehículos de cada uno y uno de los agresores, y bueno, pues ya ellos diciendo de que me pide que les diera el teléfono, en fin, un pequeño ahí retirarse, y bueno, al final también es verdad que nosotros damos muchos, se fueron estos agresores, digamos, y ya cuando vino la policía, pues ya lógicamente les facilité los datos y la información que tenía.
Bueno, y ya por último, Daniel, 4 días después de estas terribles agresiones, ¿te consta cómo está el agredido, este ciudadano que iba retirando propaganda separatista? ¿En qué estado de salud está? Pues sé que llegó al hospital de Vic, que lo atendieron, la ambulancia se lo llevó al hospital de Vic. Sé que ha salido del hospital, la verdad es que no sé muy bien el estado en el que se encuentra. No, la verdad es que no tengo, estoy intentando localizarlo, no soy capaz. No tengo más información. Daniel, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Adiós, gracias, buenas noches. Abrimos crónica del incendio que tiene el Partido Popular, no solo a nivel madrileño, sino también por efecto contagio a nivel nacional, porque se ha producido en el polémico máster de la presidenta Cristina Cifuentes la primera dimisión. Se trata de Laura Nuño y era la profesora y subdirectora del Instituto de Derecho Público que en un escrito que ha remitido al director de esta institución señala que su abandono se produce por una crisis de confianza ante las últimas informaciones publicadas. Mi dimisión es una decisión personal que tiene que ver con un estado de ánimo que es la desolación, que en ningún caso tiene que ver con el máster de la Rey Juan Carlos, ni con el funcionamiento del Instituto de Derecho Público, sino por una quiebra de confianza y las publicaciones, lo que ha salido publicado. No, esa no es mi firma. No he hecho nada ilegal, nada. Bueno, de hecho no he sido profesora en el máster, ni digo que nadie haya hecho nada ilegal. Es decir, yo no he hecho nada ilegal. No le he dado clase nunca a Cifuentes. Vamos, que tampoco me hubiera importado dársela, pero vamos, que la cuestión es que no le he dado nunca clase a Cifuentes. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, desde Buenos Aires también se ha pronunciado al respecto de la polémica que se vive con el máster de Cristina Cifuentes, si el pasado fin de semana apoyaba sin tapujos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy ha dicho que la moción de censura que se le ha presentado contra ella en la Asamblea de Madrid es una cuestión de partidos. Es un tema de los partidos, no sé si alguien amenaza o advierte, en fin, debería explicar por qué lo hace. Yo desde luego ni amenazo ni advierto, pero ese tema tiene su lugar donde está residenciado y espero que allí se resuelva a la mayor seriedad posible y con el mayor sentido común posible, que falta hace. Pero no es esta la única polémica del día en torno a Cifuentes. Tal y como cuenta el diario.es, que ha tenido un acceso en exclusiva a los nuevos documentos, la presidenta habría sacado una cuarta parte de sus asignaturas del máster a través de convalidaciones sin examinarse. Pero es que las 3 actas que prueban esto con membrete y sello oficial son falsas. Según un informe pericial, corrobora que 5 de las 6 firmas que verían que de esta acta fueron falsificadas. Y atención, un apunte más, porque aquí no queda todo sobre la polémica de este máster. El profesor de Derecho de Trabajo de esta universidad, Rodrigo Martín, ha salido en defensa de Cristina Cifuentes. Este docente asegura en una entrevista que la presidenta sí se examinó de su asignatura, pero que la asistencia a clase no era obligatoria, como siempre ha sostenido la líder regional. En esta materia, Cifuentes obtuvo un sobresaliente, es decir, un 9, una nota más que merecida, según su profesor Martín Jiménez. Le escuchamos. ¿Usted le dio clase a Cifuentes? Le di clase, claro que le di clase. ¿Ella asistió a clase? No lo sé. Pero en su calificación aparece un 9. Sí. ¿Cómo se le puede poner un 9 si no va a clase? Porque si clase? No llevábamos control de asistencia de los alumnos. Pero entonces sí se presentó el examen. En mi caso sí. Si tiene un 9 es porque hizo las prácticas y porque hizo el examen. Si no hubiera sido suspendida o no calificada. Entonces su asignatura no era obligatoria, la asistencia a clase. No. Vale, para todos los alumnos. Para todos los alumnos. Cristina Cifuentes dimisión es uno de los reclamos más escuchados desde que saliera a la luz la polémica sobre su supuesta falsificación. El Partido Socialista, en esas rimadas, la líder de Ciudadanos, han pedido que abandone su cargo. Tanto Pedro Sánchez como Margarita Robles piden que, si no lo hace, la formación naranja tome cartas en el asunto y asuma responsabilidades. La señora Cifuentes está tardando en dimitir ya. Está sometiendo a la Comunidad de Madrid, está sometiendo a los ciudadanos de esta comunidad, está sometiendo a la Universidad Pública de Madrid a una situación de tensión absolutamente inaguantable. Y por tanto ella tiene que dimitir porque ha faltado a la verdad. Y cuando un político falta a la verdad, pues lo razonable es que dimita. Lo que me gustaría es pedirle al señor Rivera que sea consecuente, que sea coherente.
que si de verdad vamos a regenerar la vida democrática en este país, empecemos por la Comunidad de Madrid, porque a un nuevo escándalo de corrupción del Partido Popular en Madrid no se le puede resolver con más Partido Popular en Madrid. Creo que tenemos la oportunidad de poder situar al frente de las principales instituciones madrileñas a una persona intachable, a una persona independiente, a una persona con un currículum y con un sello de ejemplaridad como es Ángel Gabilondo. Y bueno, la polémica del máster salpica a otros dirigentes del PP. O eso es lo que supuestamente está pretendiendo determinada prensa de nuestro país. Anoche conocíamos, a última hora, según el periódico El País, que la Universidad Pública Rey Juan Carlos investigaba también el posgrado de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional. Fuentes de la institución confirmaban al diario del Grupo Prisa que el pasado 21 de marzo se abrió la investigación y el procedimiento de información reservada, que ahora se ha ampliado a otros cursos, entre los que se encuentra el de El Popular Casado, pero también a otros cargos políticos. Muy atentos a lo que ocurra, por tanto, en los próximos días, porque, según apuntan fuentes que están investigando este escándalo en la universidad, podrían salir a la luz nombres de otras personalidades políticas. A diferencia de Cristina Cifuentes, Pablo Casado ha salido rápidamente a dar explicaciones. Lo hacía ayer por la noche en el programa de esta casa, en El Gato al Agua, y también esta mañana en una rueda de prensa donde ha explicado que hizo lo que la facultad le exigió. Casado asegura que convalidó hasta 40 créditos y realizó otros 20. Incluso ha mostrado sus trabajos del máster a los periodistas. Y en ese sentido yo tengo toda la documentación sobre este máster. Por cierto, hasta he sacado legislativamente el Real Decreto en el que se basa, en el que se habla precisamente de la flexibilidad a la hora de sustituir las clases magistrales en trabajos de investigación, que son los que tengo y los que guardo, y en los que también se hablan precisamente de que, de que estos programas que sustituyen al doctorado van dirigidos precisamente a esos tipos de trabajos. De que lo que teníamos que hacer era un trabajo de investigación que he encontrado sobre las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia, otros trabajos de investigación que también he conservado, y en el día de ayer accedí a la intranet. En la solapa de progreso académico figura como superado el 100% de los créditos del máster oficial en Derecho Autonómico y Local. Bueno, vamos a ver las diferencias, digamos, que existen entre el máster de Pablo Casado y el de Cristina Cifuentes. Más allá de las explicaciones que tanto uno ha dado, Pablo Casado esta mañana incluso con un briefing, una reunión con periodistas en su despacho en la calle de Génova, donde ha enseñado toda la documentación de la que dispone y que los periodistas estaban requiriendo. Cristina Cifuentes no ha hecho eso. 3 semanas separan ambos casos. El vicesecretario de Comunicación ha recurrido al argumento de que lo hizo antes del plan Bolonia, algo que distancia ambas situaciones de los populares. ¿Cuáles son las otras diferencias? Lo vemos. No solo el más listo se dio cuenta ayer de que Pablo Casado parecía que se estaba adelantando a la próxima tormenta que se avecinaba. Y bingo, pocas horas han pasado desde el primer titular sobre su máster y la presentación de las pruebas. ¿Saben cuáles son las diferencias entre su máster y el de Cifuentes? Pablo Casado cursó en 2008, cuando era diputado en la Asamblea de Madrid, el máster en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos, máster que cursó únicamente para poder acceder posteriormente al doctorado. Cristina Cifuentes se apuntó al mismo máster en la misma universidad, pero en 2011. Según el diario.es, Cifuentes se matriculó en el máster financiada por la Comunidad de Madrid y le quedaron pendientes 2 asignaturas, motivo por el que no ha podido presentar su trabajo fin de máster. De los 60 créditos del máster, Casado convalidó 40 por otros estudios y solo tuvo que aprobar 20 créditos. Casado es licenciado en Derecho y ADE y además del máster tiene, entre otros, estudios en la Universidad de Harvard y Georgetown. Cifuentes, según recoge el diario.es, también habría convalidado algunas asignaturas, pero asegura que las actas que registraron la aprobación de esas materias fueron falsificadas. Ante el revuelo, el vicesecretario de Comunicación del PP ha presentado los documentos vinculados al máster: inscripción, pago fraccionado de la matrícula, solicitud y aceptación de convalidaciones. Desde el primer momento, Cifuentes ha insistido en que sí aprobó las asignaturas y que presentó el TFM, pero a diferencia de Casado, aún no ha presentado documentación ante la prensa.
No son casos comparables, pero la presentación de pruebas en menos de 24 horas no le hace mucho favor a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Es este un dardo encubierto a Cristina Cifuentes desde el interior de su partido? Bueno, el ruido mediático provocado por la izquierda por el caso Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos recuerda, sin embargo, que en las filas de Podemos o del PSOE también hay casos poco ejemplarizantes. ¿No es así, Javier Torres? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo, Alba. Efectivamente, uno de los casos más conocidos es el del futuro candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, que cobró una beca de la Universidad de Málaga de 1.800 euros al mes sin trabajar. El político de Podemos recibió esta beca en marzo de 2014 para elaborar un estudio, lo estamos viendo aquí, sobre la vivienda en Andalucía. Errejón fue inhabilitado por la Universidad de Málaga posteriormente para desarrollar nuevos proyectos de investigación en este centro educativo. En las filas socialistas, la diputada en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, dijo que tenía 2 titulaciones, Derecho y Ciencias Políticas. Luego se descubrió que no había acabado ninguna de estas 2 licenciaturas. Lo que hacía pensar que el Partido Socialista decía que tenía estas 2, como decimos, licenciaturas, pero que no las había acabado. El siguiente miembro del Partido Socialista, lo vamos a ver, es Patxi López, que fue secretario general del Partido Socialista en Euskadi, Lehendakari, y en su currículum constaba que era ingeniero industrial, algo que era falso. López nunca acabó la carrera, por eso el PSOE se decía que tenía estudios en ingeniería industrial. Otro socialista, en este caso una mujer, la ministra Leire Pagín, escribió en su currículum que había cursado como claustral en la Facultad de Económicas y Sociología de la Universidad de Alicante. Este caso todavía es más sonrojante porque no existe esta facultad en la Universidad de Alicante. Tampoco tuvo reparos en maquillar su currículum el exministro de Fomento, José Blanco, que aseguraba tener estudios en Derecho, una expresión que ocultaba la realidad. Nunca acabó la carrera José Blanco. Uno de los casos más conocidos quizás sea el del expresidente de la Generalitat, José Montilla, que lo estamos viendo. En la página web del Partido Socialista constaba que tenía estudios económicos. La misma trampa, como decimos, en los estudios económicos no se traducía en la carrera de económicas. Montilla, los últimos estudios que acabó fueron los del bachillerato, por eso se le conoció más adelante como el bachiller Montilla. Otro socialista, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, se inventó que fue decano de la Facultad de Medicina, lo estamos viendo, de la Universidad de Valencia y que participó en investigaciones en Alemania y Singapur. Ambas circunstancias efectivamente eran falsas. Gonzalo. Muchísimas gracias, Javier. Ahí queda para que vean que los asuntos académicos es de todas las triquiñuelas, de casi todos los partidos políticos. Más asuntos. En el Congreso de los Diputados es lo que está ocurriendo con muchas de sus señorías que tienen sus currículums por lo menos bajo la sombra de la sospecha. Sobre educación también vamos a hablar, sobre una decisión del Tribunal Constitucional que, como saben, hoy ha avalado las subvenciones con dinero público a los colegios de educación diferenciada. El alto tribunal ha rechazado de esta manera el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Partido Socialista para retirar las ayudas públicas a los centros concertados que ofrecen este tipo de educación. Este recurso iba en concreto contra varios artículos de la LOMCE, la Ley de Educación del PP, como por ejemplo lo que les decimos de la diferenciación de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura, por ejemplo, de religión tuviese una alternativa obligatoria. Para analizar lo que implica esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre la educación diferenciada, tenemos conexión con María Calvo, doctora en Derecho y profesora titulada de la Universidad Carlos III y defensora de este modelo educativo. Señora Calvo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de nada, ¿cómo valora la decisión del Constitucional? Entendemos que satisfacción, ¿no? ¿Blinda esta decisión, a su juicio, del Alto Tribunal la educación diferenciada financiada con fondos públicos en nuestro país para siempre o hay que estar alerta? Mucha alegría, evidentemente, pero bueno, no me sorprende porque no es más que el culmen de un proceso y un proceso judicial que ha pasado por otros tribunales que han ido confirmando y reafirmando que este es un modelo educativo no discriminatorio, como algunos pretenden, y que es un modelo adaptado al sistema democrático actual y perfectamente legal. De hecho, es un modelo que se da en otros países desarrollados en nuestro entorno, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania, con mucha naturalidad, mucha normalidad y sin haber dado lugar a estos problemas jurídicos que han llevado a muchos padres a tener una inseguridad jurídica durante mucho tiempo, pensando que se iban a quedar sin su derecho al concierto educativo.
Señora Calvo, dígame 3 aspectos positivos de la educación diferenciada con respecto a la educación mixta. ¿Cuáles serían? Bueno, el primero es la libertad, ¿no? La libertad de elección de los padres. Que haya 2 modelos, que los 2 puedan estar concertados y que los padres puedan elegir el que prefieren para sus hijos, eso ya es una ventaja a tener muy en cuenta. Tenemos que dar un paso más, que sería conseguir la educación pública. Todavía eso está por venir, pero esperemos que lo consigamos también, porque eso realmente restablecerá la igualdad absoluta entre los padres para elegir el modelo que quieren. Otra ventaja, bueno, pues sencillamente una ventaja de justicia, que es atender a los niños como niños, a las niñas como niñas. Los seres humanos, hombres y mujeres, no son idénticos desde el punto de vista sexual, es decir, el sexo es constitutivo de la persona, no es un mero accidente y tiene consecuencias en la forma de ser, en la motivación, en las estrategias cognitivas que utilizan, y hay que tenerlo en cuenta para ser justos en el tratamiento que se les da a estos niños y estas niñas. Evidentemente, las metas tienen que ser las mismas, los objetivos los mismos, pero ese tratamiento justo nos va a ayudar también a superar estereotipos, que es una de las principales finalidades, y yo diría que es la tercera ventaja de la educación diferenciada, que es superar estereotipos relacionados con el sexo. Curiosamente, las estadísticas nos demuestran que tras 50 años de educación mixta, los estereotipos siguen estando ahí. Tenemos solamente un 24% de mujeres en carreras técnicas, los chicos se están quedando por detrás en comprensión lectora, y bueno, pues habrá que pegarles un empujón, que la educación diferenciada está dando al respecto muy buenos resultados. Por ejemplo, los colegios diferenciados de mujeres, estas chicas acceden hasta 3 veces más a carreras técnicas que las que han ido a colegios mixtos. Bueno, y más allá de que el rendimiento escolar sea mayor, los críticos con separar a niños y a niñas en las clases aseguran que alimenta estereotipos y afianza el sexismo. Más allá, insisto, de que no va contra la realidad social de los hombres mezclados en el día a día con mujeres y viceversa, ¿qué opina al respecto? Bueno, lo que acabo de decir precisamente es lo contrario a lo que afirman algunos. Aquellos que piensan que la educación diferenciada actual es un retrotraerse a los años 40, 50, 60, es que no tiene nada que ver. De hecho, es una novedad, digamos, de progreso en los países donde se está implantando y que está creciendo exponencialmente por demanda de los padres. Los padres saben muy bien lo que quieren para sus hijos y no quieren discriminación, ni quieren niños y niñas raros y, en fin, aislados del mundo social. Al contrario, quieren líderes, ¿no?, del futuro, que es lo que queremos preparar cualquier padre, cualquier madre. Los estereotipos, curiosamente, como he dicho antes, los estudios demuestran que se están radicalizando en los colegios mixtos. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Curiosamente, como he dicho también, en los colegios diferenciados, los niños y las niñas tienden más a asignaturas estereotipadas que en los colegios mixtos no suelen coger. Por ejemplo, se ha demostrado que en los colegios solamente masculinos los niños cogen con mucha naturalidad francés, teatro, poesía, cosa que en los colegios mixtos les da un poquito como de vergüenza, porque es como que se reafirman en los estereotipos machistas. Mientras que las niñas, como he dicho antes también, acceden más a carreras técnicas porque no hay asignaturas de chicos o de chicas. Matemáticas, física, química, informática no son necesariamente de chicos o de chicas, son de mujeres, es decir, en un colegio de mujeres todas las asignaturas son de mujeres. De hecho, se están haciendo experiencias, incluso en España, en la Universidad Carlos III, en el campus de Leganés, experiencias sobre solamente con mujeres en el campo científico-tecnológico. Entonces, si se están haciendo en el ámbito universitario y con éxito, ¿por qué no en el ámbito escolar? María Calvo, muchísimas gracias por haber atendido las cámaras de este informativo y muy buenas noches. En Página de la Justicia analizamos, atención, lo que ha ocurrido en Tenerife. Han declarado culpable a un señor por matar al hombre que asaltó en su casa. Se llama Jacinto, tiene 83 años y, como les digo, ha sido declarado culpable por unanimidad del jurado por la muerte de uno de los 2 jóvenes que asaltaron su domicilio, su chalet, en Santa Cruz de Tenerife hace 3 años. El fallecimiento se debe a que el asaltado disparó con un revólver a uno de los hombres mientras estaba torturando de alguna manera a su mujer. Fátima García Manzano, buenas noches. Cuéntanos más detalles de este caso que desde luego es escandaloso. Buenas noches. Condenado a los 83, bien podría parecer el título de una película, pero no. Vamos a ver quién es Jacinto. Lo vemos en esta imagen, tiene 83 años, no cuenta con antecedentes penales, pero ha sido condenado a prisión. ¿Por qué? ¿Qué pudo ocurrir para que una persona con esta edad haya recibido una pena tan dura? En el año 2015, 2 asaltantes, uno menor de edad y otro de 26 años, Jonás, entraron en su casa tapados con caretas, armados con palos y con una pistola simulada. No era la primera vez que lo intentaban, pero ese día sí consiguieron entrar y comenzaron a golpear a su mujer, incluso llegaron a romperle una mano y los amenazaron de muerte. El único objetivo era el de conseguir la caja
fuerte. Fue entonces cuando Jacinto se dirigió a otra habitación con la excusa de que iba a buscar algo de dinero, cuando sacó su revólver de 35 milímetros y disparó a Jonás, quien salió de la casa para desplomarse finalmente junto al tendedero y ante la mirada de Jacinto, quien ni siquiera sabía que el disparo le había alcanzado. ¿Qué ha dicho la justicia? Pues que Jacinto tiene que entrar en prisión por un delito de homicidio y por tenencia ilícita de armas. ¿Qué dice en cambio su defensa? Que el veredicto está lleno de incongruencias, que actuó en legítima defensa y luchan ahora por reducir la pena al mínimo. 2 años por el delito de homicidio y 6 meses por el de tenencia ilícita de armas. Por su parte, la Fiscalía ya ha asegurado que no se opondrá a la supresión de la pena de prisión, mientras que la acusación particular acepta que se reduzca la pena por el segundo delito, pero no por haber matado a Jonás aquella noche. Y es que, aunque el veredicto reconoce que esa noche Jacinto actuó en defensa propia, señala también que tenía que haber utilizado otras alternativas para defenderse. ¿Cuáles son esas otras? ¿Una sartén, por ejemplo, para defenderse? Gracias, Fátima. Para analizar este caso y lo que dice nuestra legislación, tenemos conexión con el abogado penalista, experto en este tipo de asuntos. Se llama Ignacio Sanz, es director de Sanz Cabrera Abogados. Vamos a saludarle. Señor Sanz, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la pregunta que todo espectador se está haciendo, señor Sanz, ¿cómo es posible que entren unos ladrones, asaltantes a una vivienda, agredan a una mujer, pretendan robar en el domicilio, el marido y dueño del piso en legítima defensa se defienda y mate a uno de los asaltantes y encima le declaren culpable por defenderse? Bueno, lo primero que tiene que comprobarse, y ese será el trabajo de los jueces en este caso, es comprobar si en efecto existe esa legítima defensa. Para que la legítima defensa exista, según nuestra legislación, es necesario que se dé un triple requisito. Lo primero, que exista una agresión ilegítima de la que uno pretende defenderse. Lo segundo es que el medio utilizado para defenderse sea racionalmente necesario, que sea proporcionado, es decir, que no se defienda una persona de alguien que trae las manos desnudas disparándole una ráfaga de tiros, sino que exista una proporción entre la amenaza y el modo de defenderse, y finalmente que la situación de riesgo que se ha producido no la haya provocado quien se está defendiendo, quien alega legítima defensa. Ha quedado clarísimo. Ignacio Sanz, gracias por haber atendido nuestras cámaras y buenas noches. En efecto, la legítima defensa se encuentra. De abordar la sección de cada martes El Mundo en Guerra, saludamos ya al experto en seguridad y analista internacional Bruno Navarro. Bruno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, ¿qué está pasando en Siria, señor Navarro? Estamos ante un ataque inminente de Estados Unidos, lo decimos porque se ha acabado el ultimátum que daba Trump ayer de 24 horas para pensar qué iba a hacer con Siria y con Al-Assad tras la matanza de Douma. ¿Qué va a ocurrir? Porque el ultimátum se ha acabado. Pues si se sale con la suya aquellos que consideran a Rusia y Siria como los enemigos demoníacos del mundo libre, posiblemente haya un ataque a pesar de que no se haya hecho ninguna investigación y no se sepa lo que ha pasado y sobre todo quién es el culpable de ese posible ataque químico. ¿Qué es lo que están reclamando tanto Siria como Rusia, reclamando y ofreciendo una investigación independiente del Organismo Internacional para el Control de las Armas Químicas y de la ONU, que también querría esa investigación? Todos lo quieren, excepto, como ya digo, esa camarilla de países que pretenden realizar un bombardeo ejemplarizante cuando todavía no sabemos quién ha sido, y estamos hablando de un bombardeo que supone pérdidas de vidas, pérdidas de material e incluso cambios en la dirección de la guerra o en quién gana, quién pierde en determinados lugares. Es algo muy grave como para tomarse a la ligera solamente porque yo creo que ha sido el demonio Al-Assad, ¿no? Pero es posible que se produzca ese bombardeo, efectivamente. De eso iba a preguntarle ahora. ¿Es verosímil que Al-Assad ataque a su propia población con armas químicas? Lo digo porque la propaganda internacional es unánime apuntándole, pero hay cosas que de cierto modo no cuadran. Claro, bueno, es la propaganda internacional de cierto sector, ¿no? Del sector occidental en el que... Unánime. Unánime. Claro, unánime del sector de lo que es Europa Occidental, de lo que es la Alianza Atlántica, etcétera, en los países que nos rodean, pero no de todo el mundo, ¿no? No de todo el mundo. Bueno, pues el 95% de la propaganda de todos los países... No, que sí, otra cosa es que sea verosímil o no y tengan la razón o no, pero que bueno...
Es lo que hay. Yo lo dejaría en un 70% a lo mejor, ¿eh? No vamos a hacer ahora la lucha de cifras. Usted es el experto. No, yo no voy a luchar con usted a nada, pero usted es el experto. 70, lo dejamos ahí. Ni mucho menos es la mayoría del mundo. Lo que ocurre es que en este bombardeo que puede producirse, lo estamos basando en que Al-Assad ha bombardeado su propio pueblo. Eso no sería descartable, es decir, en una guerra la gente bombardea en un azote, es una guerra civil, los míos son muy pueblo, pero el enemigo también es muy pueblo, con lo cual ese no sería un argumento en defensa de Al-Assad. Lo que sí es que es defensa es que la batalla de Guta y de Duma está ganada, estaba ya ganada. Guta está vacío y Duma se están retirando en autobuses contra el islamismo radical, dice usted. Contra el islamismo radical en esos barrios que supuestamente han sido atacados con armas químicas. Luego no tiene mucho sentido intentar matar enemigos en una batalla que ya está ganada, y menos aún sabiendo lo que ha ocurrido hace un año, precisamente en abril del año pasado, con un supuesto ataque con armas químicas que supuso una respuesta de la comunidad internacional muy dura. Es decir, es muy difícil de creer que Al-Assad vaya a cometer una y otra vez esos errores, sobre todo por un arma que no estamos hablando de un arma atómica, estamos hablando de una arma química que no le produce ninguna ventaja táctica en el terreno. Entonces, si hay ataque de Estados Unidos después de este ultimátum de Trump, ¿en qué consistiría? ¿Cómo cree que podría ser? Bueno, hace un año bombardearon, sencillamente se limitaron a bombardear con unas 50 de misiles una base aérea. En esta ocasión, Trump, si se decide a realizar el ataque con la ayuda de Gran Bretaña y Francia principalmente, se verían obligados a endurecerlo para demostrar que si lo del año pasado no ha funcionado porque Al-Assad sigue utilizando armas químicas, le vamos a dar una lección mayor. Eso significaría que hay algunos halcones que están defendiendo el bombardeo masivo de todas las bases aéreas sirias y la destrucción de todo lo que se pueda de lo que queda del ejército del aire, de la aviación siria. Esto sería lo más probable que sucediera si se produce ese bombardeo. Entonces vamos a ver, señor Navarro, nos decía sobre Guta y Duma, acabamos de conocer, como bien nos ha dicho, que acaban de limpiar los nichos, digamos, islamistas del este de Damasco, en estas localidades, así que se están concentrando, digamos, en el sur para aplastar el último reducto yihadista que existe en Siria, en este caso la mitad es del Estado Islámico. ¿Qué sabe de esto? ¿Cómo va esta guerra contra el Estado Islámico en Siria? Y Occidente no lo sabe. Estados Unidos no sabe esta guerra, cómo está avanzando. Israel no sabe cómo se está luchando en Siria contra el Estado Islámico, o si lo saben y lo ignoran. Sí lo saben, y lo que pasa es que tienen intereses paralelos, intereses que no siempre son exclusivamente acabar con el Estado Islámico. Damasco es muy importante, lógicamente, para el régimen, para el gobierno sirio. Han conseguido ya limpiar, como hemos dicho, todo el este, esos barrios de Darmouk y de Guta, de rebeldes, que ahora ya digo, se están retirando en autobuses y destruyendo lo poco material que le quedan antes de entregarse los últimos rebeldes de Duma. Guta está entregado y se están reorganizando todas las fuerzas de Al-Assad, o todo el grueso de lo que es la fuerza ofensiva de Al-Assad, se está reorganizando en el sur de Damasco, para el famoso barrio del Darmouk, donde hay un antiguo campo de refugiados palestino que fue asaltado por el Estado Islámico, está ocupado por el Estado Islámico, y que ahora las fuerzas de Al-Assad, de forma inminente, en los próximos días, semanas, es predecible que acabarán con ello. ¿Qué ocurría después? Una vez liberado Damasco y todos sus alrededores, quedarían ya dos únicas bolsas principales de los yihadistas, la más grande de ellas, Idlib, en el norte, donde posiblemente se dirijan ya las fuerzas de Siria a terminar esta guerra. Bruno, las posturas están bastante claras. Estados Unidos e Israel acusan a Al-Assad de fabricar y usar armas químicas. Por otra parte, Rusia defiende y critica la falta de pruebas. ¿A quién creer? Y por otra parte, ¿de qué posición está tomando España en esto? ¿Con quién está? Claro, lo más importante aquí es a quién creer, y lo que ha dicho de que Rusia acusa la falta de pruebas. Y es verdad, no hay pruebas. No hay pruebas todavía de que ninguno de esos ataques hayan sido las fuerzas sirias. Con lo cual, lo que hace falta es que las comisiones de investigación determinen qué ha ocurrido. Primero, si han sido realmente ataques, y segundo, quién los ha producido, y a partir de ahí veremos. Yo realmente, porque hemos dicho antes, tengo serias dudas de que sea el gobierno sirio quien de una forma consciente esté utilizando estos ataques. ¿Dónde está España? España hace un año estaba con el bombardeo norteamericano, apoyándolo, y en este caso no ha dicho nada, pero cuando se produzca probablemente diga lo mismo. Probablemente lo que ha dicho es que es condenable el uso de las armas químicas, punto. Bruno Navarro, gracias una noche más por estar en el informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Alba, ¿nos vamos? Así es, le dejamos con el tiempo una semana con muchas lluvias, Gonzalo. Gracias por su confianza. La información vuelve mañana puntualmente a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós.
Durante este miércoles seguiremos con el paraguas bien a mano. La borrasca se desplaza hacia áreas del nordeste y allí esperamos las precipitaciones más intensas. De hecho, tenemos avisos por estas lluvias que pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en puntos de Cataluña, de Aragón, del norte de Navarra y áreas del País Vasco. Unas precipitaciones que sobre todo se van a dar en el este, pero no descartamos se den en otros puntos de nuestro país, con menor probabilidad en áreas del suroeste peninsular. Las precipitaciones pueden volver a ser en forma de nieve en áreas de los Pirineos. Allí tenemos aviso de nivel naranja y es que se pueden acumular hasta 25 centímetros de espesor con riesgo de aludes durante este miércoles. También nevará en otras zonas del este peninsular, como por ejemplo las sierras del este de Andalucía. Allí esperamos hasta 4 o 5 centímetros más de nieve. Seguiremos, no obstante, con rachas de viento muy fuerte en el litoral mediterráneo andaluz. Allí avisos por rachas de hasta 70 kilómetros por hora y también avisos por fenómenos costeros, olas de hasta 4 metros de altura. Las olas llegarán a los 5 metros de altura en la costa del Cantábrico y también en la costa gallega. Y en cuanto a las temperaturas, empiezan a subir en la mitad oeste y centro peninsular. No obstante, nos mantenemos con valores bastante frescos para esta época del año. Comenzarán a bajar en áreas del Mediterráneo, donde este miércoles no vamos a pasar de los 20 grados.